Llegó el invierno y es hora de pensar en un momento de disfrute. El fuego nos brinda calor, confort y elegancia. Convertí tu hogar en ese lugar único. Con Tromen podés tener tu salamandra a leña doble combustión desde 18.900 pesos. Seguinos en nuestras redes, @Tromen Argentina, o ingresá a www.tromen.com y encontrá el equipo a tu medida. Corralón La Clarita, en Basavilbaso, Podestá y Sáenz Peña. Teléfono 03445 48 1400. Hay una Tromen para cada uno. La Clarita, abierto en horario corrido de 7:30 a 15:45 horas. Tokio 2021. Disfrútalo de la mejor manera con esta gran oferta de Electrogar. Smart TV Innova, 32 pulgadas. Netflix, YouTube, Facebook, contado 29.999 pesos. Con crédito argentino, compralo hoy y pagás la primera cuota en septiembre. Electrogar, en el acceso oeste de Basavilbaso, Estrada y Urquiza. Una buena imagen para un mejor diagnóstico. Radiología y mamografía digital MB. Equipos de última generación. Técnica radióloga Mariana Bentancur. Licenciada Marina Bonato. Atención de obras sociales. Radiología y mamografía digital MB. Calidad superior de la imagen. Estrada 445, en el Sindicato de la Carne. Consultas al 488-987, por WhatsApp 3445-530-010. Vaso LED, tu anuncio en pantalla gigante. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM. Ocho de la mañana, 11 minutos en la ciudad del Riel. Fría mañana, 1 grado 3 décimos de temperatura en Basavilbaso con cielo despejado. La humedad relativa ambiente 85%, 1024 decimal 12 hectopascales la presión atmosférica. Viento del sector noreste a 7 kilómetros por hora. El servicio meteorológico prevé para lo que resta de la jornada tiempo bueno, cielo mayormente despejado, vientos predominando del sector norte, 15 grados la máxima estimada para hoy. Muy fría mañana, se espera para mañana, con cielo parcialmente nublado, luego leve ascenso de temperatura, vientos del norte rotando al este, mínima 3, máxima 16. Domingo, cielo algo nublado a despejado, vientos del sector sureste rotando al este, mínima 6, máxima 17. Lunes, tiempo bueno, cielo despejado, vientos de direcciones variables prevaleciendo del norte, mínima 7, máxima 17. El martes, buenas condiciones del tiempo, mayormente despejado, vientos del norte rotando al noreste, mínima 7, máxima 18. Ascenso de temperatura, aumento de la humedad, vientos del sector norte para el día miércoles, una mínima de 8 grados y una máxima de 21. Condiciones de buen tiempo, con ascenso de temperatura hacia el jueves, cielo mayormente despejado a ligeramente nublado, vientos predominando del sector norte, mínima 10 grados, máxima 22. Está de turno, Farmacia Patagonia, Lagosen y Urquiza. En la jornada de hoy vamos a ocuparnos a detallar los cronogramas de pagos del mes de agosto. ANSES ha informado
que, Dios mediante, el día 2 de agosto comenzará el pago de las pensiones nacionales no contributivas. Ese día cobrarán beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1. El martes 3, documentos terminados en 2 y 3. Miércoles 4, documentos terminados en 4 y 5. Jueves 5 en 6 y 7. Viernes 6, documentos terminados en 8 y 9. Las jubilaciones que no superen los 25.923 pesos se abonarán ordenando a los beneficiarios por número de documento. Lunes 9, documentos terminados en 0. Martes 10 en 1. Miércoles 11 en 2. Jueves 12, documentos terminados en 3. Viernes 13 en 4. Martes 17 en 5. Miércoles 18, documentos terminados en 6. Jueves 19, documentos terminados en 7. Viernes 20 de agosto, documentos terminados en 8. Y lunes 23, documentos terminados en 9. Los haberes mensuales que superan los 25.923 pesos, en lo que refiere a la liquidación correspondiente al octavo mes del año, se liquidarán a partir del martes 24. Ese día, documentos terminados en 0 y 1. Miércoles 25, documentos terminados en 2 y 3. Jueves 26, documentos terminados en 4 y 5. Viernes 27, documentos terminados en 6 y 7. Y lunes 30 de agosto, documentos terminados en 8 y 9. Recordamos que a partir de la publicación del decreto 481-2021, se abonará un bono de 5.000 pesos junto a los haberes de agosto 2021 para jubilados y pensionados que perciben hasta 2 haberes mínimos. Las personas que tengan ingresos de hasta 2 haberes de 46.129 pesos con 40, el bono será de 5.000. Para los que perciben entre 46.000 y 129, reitero, 46.129 y 51.129, será el equivalente hasta alcanzar este monto, reitero, de 5.000 pesos. Y esto es por única vez. También se dio a conocer el pago de la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo para el venidero e inminente mes de agosto. El calendario difundido por el ANSES da cuenta de que el día lunes 9 de agosto cobrarán los beneficiarios con documentos terminados en 0. Martes 10 en 1, miércoles 11 en 2, jueves 12, documentos terminados en 3, viernes 13 en 4, martes 17 en 5, miércoles 18 en 6, jueves 19 en 7, viernes 20 de agosto, documentos terminados en 8 y lunes 23 de agosto, documentos terminados en 9. Entre tanto, el pago de la asignación por embarazo correspondiente al mes de agosto 2021 se cancelará a partir del día martes 10 de agosto. Ese día, beneficiarias con documentos terminados en 0. Miércoles 11 en 1, jueves 12 en 2, viernes 13, documentos terminados en 3. Martes 17 en 4, miércoles 18 en 5, jueves 19, documentos terminados en 6, viernes 20 en 7, lunes 23 en 8 y martes 24 de agosto, documentos terminados en 9. En la jornada de ayer, el área de Hacienda del gobierno de la provincia de Entre Ríos volvió a insistir en la necesidad de que a partir de este sábado, cuando comiencen a liquidarse los haberes correspondientes al mes de julio 2021, los estatales entrerrianos, tanto activos como pasivos, tengan a bien recordar todas las recomendaciones en materia sanitaria a la vez de utilizar los cajeros automáticos.
Este sábado 31 de julio se van a acreditar montos de hasta 40.000 pesos de los estatales entrerrianos. El martes 3 de agosto, los haberes de hasta 60.000, el miércoles 4 hasta 85.000, jueves 5 hasta 100.000 y el viernes 6 más de 100.000 pesos. La liquidación del mes de julio 2021 incluye el incremento de 8% pautado en paritaria, el que será percibido tanto en activos como en pasivos en la fecha correspondiente al tramo, no por complementaria como ha ocurrido en otras ocasiones. El área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia confirmó que en Entre Ríos este jueves se contabilizaron 524 nuevos casos de coronavirus y en lo que va de la pandemia totalizan 127.869. El Ministerio de Salud reportó este jueves 10 muertes asociadas a la COVID, con lo que el número de víctimas fatales desde que comenzó la pandemia asciende a 2.123. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que en las últimas 24 horas fueron reportados en todas las jurisdicciones del país 14.115 nuevos casos de coronavirus y otras 291 muertes. En lo que refiere a la evolución de la pandemia en la localidad, se detectaron 2 nuevos casos. De los 4 hisopados que se hicieron el miércoles y fueron remitidos para su estudio de PCR al Laboratorio de Concepción de Uruguay, 2 resultaron positivos a la COVID. Según se informó desde la dirección del hospital, los nuevos infectados son pacientes de Basavilbaso. El doctor Jordanengo agregó que en la jornada de este jueves se efectuaron 5 hisopados, todos vecinos de la ciudad del Riel, y fueron enviados para su análisis al laboratorio y se esperan que los resultados estén hoy viernes. En el sector COVID hay 7 pacientes internados, vecinos de la localidad, de los cuales uno presenta un cuadro grave, moderado, y los restantes leves a moderados. El director confirmó que en procura de alcanzar la mayor cobertura posible antes de que sea prevalente la variante Delta, como está pasando en buena parte del mundo, siguen siendo sostenido el avance de la campaña de vacunación. Desde comienzos de semana están convocando a vecinos que fueron COVID positivo y recibieron el alta hace más de 30 días, a quienes se les suministrará la primera o segunda dosis según corresponda y de acuerdo a las vacunas disponibles. Recordó que con el objetivo justamente de lograr que los vecinos tengan al menos una dosis, la próxima semana el equipo de vacunación comenzará martes y jueves de 11 a 13 a recorrer los distintos barrios, comenzando por la zona este de la localidad en el barrio Tolcachier. En la jornada de ayer, el Ministerio de Salud de Córdoba confirmó que detectó el primer caso de coronavirus correspondiente a la variante Delta y por contactos estrechos con no conviventes se contagiaron otras 13 personas. Según se reportó oficialmente, se trata de un viajero procedente de Lima, Perú, que arribó al aeroparque Jorge Newbery con test negativo antes del vuelo el pasado 19 de julio. Luego de realizarse un seguimiento para certificar que mantuviera el aislamiento obligatorio por regresar al país del exterior, el pasado lunes se sometió al test para obtener el alta, aunque en esa oportunidad el resultado dio positivo. Tras analizar la muestra, se comprobó que se trata de un caso de la variante Delta. En ese sentido, tras la investigación epidemiológica, se identificó que el caso tuvo contacto con familiares no conviventes durante el periodo que debió quedar en aislamiento. A partir de ello, se detectaron 13 casos positivos en familiares asociados hasta el momento, de los cuales 12 tienen identificación con la variante Delta y aún no se identificó. Por tal motivo, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria para el inicio de acciones legales correspondientes y determinar la responsabilidad y posible violación de la cuarentena por parte del viajero involucrado. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, ayer visitó
un efector público en donde se estaba desarrollando una campaña de vacunación, observó justamente el desarrollo de la misma y aprovechó la ocasión para adelantar que el martes se lanzará a nivel nacional y en Entre Ríos la vacunación de menores de 18 años con comorbilidades. Muy contento de volver al hospital de La Baxada y verlo funcionando a pleno, que esto fue uno de los desafíos que tuvimos cuando comenzó la pandemia para garantizar la salud de todos los entrerrianos, debido a que estuvo prácticamente 4 años inactivo por la decisión del gobierno de entonces, pero bueno, hoy está funcionando a pleno con una jornada bimodal de vacunación donde se vacunarán en la ciudad de Paraná 8.000 personas, libre de vacunación para mayores de 25 y con turnos mayores de 18, y a partir de mañana todos los mayores de 18 se podrán vacunar sin turnos, y en toda la provincia de Entre Ríos hoy ya se está vacunando sin turno a mayores de 18, y también algo que es muy importante, que a partir del martes de la semana que viene se lanza a nivel nacional la vacunación para menores de 18 años con comorbilidades. Se aplican las vacunas del laboratorio Moderna, que también se aplicarán acá en la provincia de Entre Ríos, por supuesto, así que la verdad que muy contento trabajando con la ministra Sonia Velázquez, con Carlos Ramos, director aquí del Hospital de La Baxada, con un gran equipo de salud que nos está acompañando durante toda la pandemia y que estamos trabajando fuertemente para poder inmunizar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, para que si eventualmente cuando ingresen cepas nuevas como la Delta nos encuentre con la mayor proporción de la población inmunizada en la provincia de Entre Ríos. La verdad que venimos muy bien, también aplicando segundas dosis como está previsto y un muy buen ritmo de vacunación que nos da una expectativa positiva para adelante, pero siempre manteniendo los cuidados, porque si bien la segunda ola ha descendido, estamos muy alertas y muy atentos que no tengamos otros picos, para lo cual siempre hacemos las recomendaciones de seguir manteniendo el distanciamiento, seguir usando métodos de autoprotección como tapabocas y seguir cuidándonos para poder retomar la normalidad lo antes posible. Estamos esperando la habilitación de la plataforma para que ese grupo etario de 12 a 17 años pueda tener el consentimiento de sus padres, progenitores o tutores para poder inscribirse. Para tranquilidad de los padres, queremos que puedan consultar a sus respectivos pediatras y además se va en esta primera etapa a priorizar a aquellos que tengan comorbilidades o tengan factores de riesgo. En la sesión de este jueves, en el Honorable Consejo Deliberante, hizo uso de la banca ciudadana un vecino, Rubén Schlotauer, quien fue al recinto a exponer su postura observando errores que entiende se cometieron en las redacciones de proyectos que apuntalan la agroecología y que se pretenden sancionar en el legislativo para dar un marco legal, entendiendo que no todos los actores han sido escuchados, según dijo Rubén Schlotauer en un pasaje de esa exposición en el marco de la banca ciudadana. Pero tenemos que tener mucho cuidado con las ordenanzas, porque esto tiene que ser en beneficio de toda la sociedad, de la sociedad en su conjunto. No podemos, yo sí lo tomo así un poquito drástico. La presentación de las 2 primeras presentaciones que han hecho los concejales de un bloque, sí, lamentablemente, se puede decir que es inviable. Pero inviable ¿por qué? Por el espíritu que contiene la ordenanza, el proyecto de ordenanza, el espíritu que contiene, que eso es lo esencial. La primera, sinceramente le digo, y después después si ustedes quieren sobre el detalle, se podría decir que es sectaria, excluyente, contradictoria
y discriminatoria. Discriminatoria. Que es uno de los errores más graves que podemos cometer en una sociedad. Y se lo puedo detallar más adelante. En la segunda presentación, que también me tomé el tiempo, se cometen los mismos errores. Se cometen los mismos errores. Y yo lo lamento, porque yo estoy interesado en que esto salga y salga rápido. Nosotros venimos trabajando con un grupo de gente que es lo que yo presenté en el gobierno anterior, con un grupo de vecinos, con un grupo que están la gente que fumiga, estamos los productores, están los dueños de campo, el sojero. Queríamos consenso. Esto tiene que ser por consenso. Todos tenemos que participar en esto. No puede participar un grupo y ordenar y imponer. No. Todos tenemos nuestros derechos. Todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos. Nadie nos puede venir a obligar a hacer lo que no queremos. Siempre y cuando esté dentro de la ley. Todos tenemos nuestros derechos. Siempre y cuando esté dentro de la ley, no podemos hacer. Entonces yo lo lamento. Las dos. Y también me tomé el tiempo de leer esta otra, del bloque de concejales de Cambiemos. Y fíjense ustedes que como esta he remarcado casi todos los artículos, en esta tengo solamente dos artículos. Uno, esto de la agroecología no es nuevo. Acá dice, la agroecología es una disciplina científica relativamente nueva. No es nuevo esto. ¿Sabe la biblioteca que nosotros, los autores que nosotros recurrimos para nuestra capacitación? Son del 1800 y pico. De ahí sacamos los datos, que ahora vienen por internet, que ahora viene el INTA y pone INTA. No, vayan al último párrafo acá, la última hoja, y le van a decir de dónde sacan los datos. Los autores son del 1800 la mayoría, 1820, de otros países, de Alemania, de Dinamarca, de qué sé yo, de otros lados. Pero del 1800, no es nada nuevo. Y acá nosotros tratamos, para el ejido municipal, la agroecología. Y tratamos la agricultura únicamente. Y este proyecto, lo que yo le veo, viene, recientemente se oficializó la Dirección Nacional de Agroecología, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Si nosotros queremos conformar en el ejido municipal las granjas, tenemos que también incluir en este proyecto la ganadería. Sí, está bien. Porque hay una cosa acá que también acá se hace notar. En el artículo 1 dice, fomentar y articular políticas programadas de acciones que impulsen el desarrollo del sistema de producción agroecológica mediante la promoción y regulación de procesos de producción, distribución, industrialización, comercialización y consumo de alimentos saludables, entendiendo esto como aquello logrado a partir de considerar en forma interrelacionada las dimensiones de sustentabilidad ambiental, económica, social y cultural. Yo le digo una cosa, la cultura en Basavilbaso es compleja, somos un crisol de raza. No podemos tratar una ordenanza que solamente considere las huertas orgánicas. Tenemos que hacerlo como granjas orgánicas, porque yo como carne. Y yo lo lamento por las otras culturas, no lo lamento, cada uno lleva mi antepasado para atropellar las heladas, como hoy,
Iban a la picana, cortaban un chorizo seco y salían a atropellar la helada. Yo como carne. Yo hago 14 clases distintas de escabeche. Y acá, si usted me permite, 2 minutos más. Sí, 2 minutos más le voy a pedir. 2 minutos más, nada más. Pero es interesante que yo le diga esto. Es interesante. Porque, sí. Porque cuando yo dije que este era discriminatorio, hay un artículo, el artículo 4 tiene un ítem ahí y el artículo 10. Y lo tengo de memoria porque me afectó mucho. Dice que la comisión esa que se va a formar para controlar tiene la facultad de retirar o no autorizar al productor que en el artículo no concuerda con el artículo 4. El artículo 4 dice de respetar la vida en todos sus estamentos, ¿no es cierto? La vida. Sí, está lo último. Bueno. Está bien, espere, déjeme terminar. ¿Sabe por qué? Porque la vida, yo hago 14 clases distintas de escabeche, con animales, ¿no es cierto? Yo faeno animales y hago 14 clases distintas. Entonces no podemos discriminar. Esto no puede ser discriminatorio. Porque es mi cultura, aparte. No sé si quiere hacerle alguna consulta, sino que hemos sido generosos de presidencia. Sí. Una lástima, me quedó acá, los concejales, si quieren, acá me quedó. Yo le puedo plantear un programa, hacer un programa de... Si usted después considera hacerle llegar vía... Se va a hacer llegar, no hay ningún problema a cualquiera de los concejales. Bueno. Pero usted tiene tiempo votado, como le decía, fuimos generosos, le dimos un minuto más para que pueda terminar la idea. Así que no sé si algún concejal quiere hacerle alguna consulta. Pasaje de la reunión legislativa de este jueves en donde, como veíamos, un vecino hizo uso de la banca ciudadana para expresar sus críticas sobre los proyectos que están siendo estudiados en el Consejo Deliberante. Algunos incluso llegaron al plenario y fueron rechazados en materia de legislar para la agroecología en el ámbito del ejido de la Municipalidad de Baza Bilbaso. Otro tema que se trató en la sesión de este jueves en el Consejo Deliberante versó sobre una inquietud del bloque de concejales del Frente Creer Entre Ríos, que semanas atrás presentó un pedido de informe sobre la modalidad de contratación en el municipio de Emiliano Daniel Villalba, quien además es concejal oficialista. Requirieron se les brindara precisiones sobre el acto administrativo, decreto y o resolución que estableciera la creación de la Secretaría Administrativa de la Casa de la Cultura, que invocó en una carta documento que Villalba le envió a un vecino pidiendo se retractara de algunas afirmaciones realizadas a través de redes sociales sobre un hecho que se estaba diciendo por redes sociales que habría ocurrido en la Casa de la Cultura. Bueno, el Ejecutivo ayer envió por secretaría la respuesta a este requerimiento que hizo el bloque que preside el concejal Luca Vallejos, y receptó la respuesta del Ejecutivo con agrado, pero observó que hay otro pedido que ya vencieron todos los plazos y que no fue respondido. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada me gustaría, antes de comenzar con el uso de la palabra, hacer una pequeña aclaración en la cual considero que es oportuna. Como seguramente voy a tratar en lo posible de no hacerlo, pero posiblemente pueda dar y tenga que dar en nombre del señor Villalba, en virtud de que sobre lo que voy a hablar en respuesta al pedido de informe, quiero dejar claro que cuando me dirija al señor Villalba lo voy a hacer obviamente en su calidad de empleado municipal y no en su rol de concejal, hecho a los efectos de no caer o no violar lo que establece nuestro reglamento interno, al efecto de que tenemos que evitar en lo posible de hacer mención directa a un concejal. Entonces, aclarado esto, me gustaría decir que
lo que ha sucedido hoy con la lectura del pedido de informe por parte del Ejecutivo. Me gustaría quizás refrescar ese pedido de informe que hicimos en su momento, el cual había surgido en virtud de que, en su carácter, como dije, de empleado municipal, Emiliano Villalba había intimado a un vecino de Basavilbaso a que rectifique o ratifique publicaciones que se habían realizado en virtud de algunos hechos que podrían haber sucedido en la Casa de la Cultura. Esa intimación que formuló, dio lugar a que nosotros realicemos este pedido de informe, que fue contestado hoy por el Ejecutivo y fue leído por Secretaría, donde la respuesta que dan es que no existía una modificación a la estructura orgánica municipal, que nunca se creó una Secretaría Administrativa en la Casa de la Cultura, lo que da como resultado que esa intimación que hizo el agente municipal Villalba no correspondía a nuestro criterio. Yo quizás también me gustaría decir que es importante que nosotros hagamos estos pedidos de informes, y yo valoro la rápida respuesta que ha dado el Ejecutivo a nuestra solicitud, porque cuando nosotros presentamos el pedido de informe, el superior inmediato del señor Villalba, estoy hablando del secretario de Cultura, tuvo una entrevista en un programa televisivo local, y ante la pregunta del conductor del programa sobre los pedidos de informe que nosotros realizábamos, él manifestó que eran fuegos de artificio, lo que comúnmente a veces se puede llamar de otra manera, vender humo, tirar algo para la tribuna. Y nosotros no tomamos nuestro trabajo en serio, señor presidente. Nosotros, como concejales, como minoría, y creo que hago extensivo también a la mayoría, como concejales somos serios en nuestro trabajo y en el lugar que nos puso la ciudadanía. Entonces, me parece que ese tipo de manifestaciones no corresponde, porque después las respuestas o los acontecimientos dan las claras que nosotros no estábamos errados en la solicitud que hacíamos. Hoy quedó comprobado que el señor Villalba realizó un acto que quizás no debería haber realizado él. Tendría que haberlo realizado su superior, que es quien asumió la responsabilidad al aceptar el cargo de secretario de Cultura. Y esto es importante de resaltarlo, porque a veces quedamos presos en nuestras propias palabras. En el acta que se aprobó hoy de la última sesión, cuando tratamos el tema del Banco de Tierras, y lo voy a leer brevemente, Villalba sí ahí, acá, en su rol de concejal, manifestó que la minoría nos tiene acostumbrados a presentar proyectos donde quiere atribuirse poderes que no le son propios, esos superpoderes. Y después dice, la Constitución provincial y la Ley de Municipios establecen las atribuciones que tiene cada poder. Somos respetuosos de la legalidad, de la división de poderes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque después, como dije recién, los acontecimientos nos juegan una mala jugada, una mala pasada. Él hablaba de ser respetuoso de la legalidad y lamentablemente lo condujeron a que cometa un acto que no debería haber realizado. Él suscribió una carta documento intimando a un vecino de Basavilbaso, arrogándose un cargo que no existe dentro de la estructura municipal. Y eso no es una cuestión menor, señor presidente. Entonces, yo quiero dejar en claro y agradecer, repito, al Ejecutivo por la respuesta al pedido de informe, pero no quiero dejar de resaltar que hay un pedido de informe que hace un año está presentado y que me parece que es mucho más importante para la ciudadanía en su conjunto, que el pedido de explicaciones sobre lo que estaba pasando y había pasado con la obra del nido. Hoy muy bien, cuando se trató el tema de la situación de las rutas de la provincia, se habló de certificaciones, se habló de obra, se mencionó que las rutas provinciales en alguna etapa tuvieron menos de 2 años y sufrieron un deterioro. Bueno, el nido no llegó a cumplir 1 año y estuvo roto. Hoy vemos, la semana vi publicaciones, casualmente, del secretario de Cultura en las redes sociales, donde daba cuenta de que comenzaban las actividades en el nido después del receso invernal.
Me llamó la atención que una de las aulas sobre las que se estaba ejerciendo una actividad era, me pareció ver, como una lona o un piso de lona, un cobertor plástico que han tenido que poner, porque esa aula no cuenta con ningún cerámico, porque obviamente todos se han levantado. Entonces, reitero lo que dije respecto a los pedidos de informe. Los tomamos con seriedad y le agradezco que nos hayan respondido uno de los dos informes que solicitamos. Lo que aguardo sí es que en un tiempo ya está vencido, pero como son respetuosos de la legalidad y de las leyes, nos respondan y nos pongan en conocimiento a toda la ciudadanía de qué es lo que terminó pasando con el edificio del Nido. Porque nos hablaron que se iban a iniciar acciones legales, que se iba a buscar los responsables de qué era lo que había pasado con esa obra. También hubo ingenieros que cobraron sumas muy importantes por certificar esas obras. Y las respuestas hasta el día de hoy nunca han llegado. Nada más, señor presidente, por el momento. A su turno, el concejal Emiliano Villalba admitió haber cometido un error gramatical al hacer una carta documento y consignar un cargo que no tiene, que no existe en la orgánica municipal. Bueno, señor presidente, es un tema que ya veníamos esperando. Tiene razón en algunas cosas el concejal Rocinante. Sí, fue un error gramatical que obviamente asumo, como dice el concejal, que me puso un cargo que no tengo porque no existe en la orgánica municipal y lo saben bien porque la tenemos a disposición cada uno de nosotros, ¿no? Pero también me extrañó que después de todos estos meses que pasábamos, desde que entró el pedido de informe, en ningún momento ninguno de la oposición se acercó a preguntarme algo. Con la confianza que nos tenemos, que charlamos en todas las comisiones, pero no lo tomé como nada personal, sino solamente como una chicana nomás política. Pero bueno, yo no soy abogado, y tampoco tengo un lenguaje jurídico correcto. Así que, señor presidente, nada más que quería decir eso, que no existe el cargo en la orgánica, que fue un error gramatical y que lo asumo como persona, que todos nos podemos equivocar, nada más. En unos momentos nada más vamos a repasar un momento importantísimo de la sesión por el contenido que en ella volcó una concejal, estoy haciendo referencia a Beatriz Pioli, sobre un análisis integral de lo que está pasando con el tema de los caminos y particularmente de las rutas. Pero antes vamos a repasar los primeros premios de los sorteos de tómbola, sorteos de la jornada de ayer. Agradecemos la participación de Miguel Diaxum. Muy buen día, Miguel, ¿cómo está usted? Pero muy buen día, muy bien. ¿Qué ha pasado con los primeros de la mañana? En lo que respecta a los primeros premios, para los primeros de la hora 11:30, Córdoba 7175-7175, Santa Fe 6282-6282, Bonaerense 9076-9076, Nacional 7732-7732, Entre Ríos 6222-6222. Esto ocurrió con las matutinas. En lo que respecta a la hora 14, los favorecidos para Córdoba 8393-8393, Santa Fe 2748-2748, matutina en Montevideo 8113-8113, bonaerense 4703-4703, nacional 5160-5160, Entre Ríos 8360-8360. Esto ocurrió con las vespertinas. Para Córdoba 7313-7313, Santa Fe 3943-3943, bonaerense 1203-1203,
en Nacional 5022-5022. Para Entre Ríos, 5311-5311. ¿Y en las nocturnas? Para Córdoba, 2914-2914. Santa Fe, 3274-3274. Montevideo, nocturna, 7882-7882. Bonaerense, 0816-0816. Nacional, 5622-5622. Entre Ríos, 7023-7023. Programa para el día de hoy. En lo que respecta a quinielas, sorteos y captación de apuestas, horarios habituales, primeros, matutinos, vespertinos y nocturnos. Para el fin de semana. En lo que respecta a mañana sábado, los habituales en quinielas para los primeros, matutinos, vespertinos y nocturnos. A tener en cuenta que en la jornada de mañana sábado, cierre de apuestas, brinco, loto, quini 6, hasta la hora 20:45 con extraordinarios pozos vacantes, sortean el día domingo. Este jueves en la sesión del Consejo Deliberante estaba previsto que se tratase un expediente sobre el cual los concejales planteaban a la provincia reclamos sobre el estado de las rutas 39 y 20. La miembro informante del bloque que impulsó la iniciativa fue la concejal Beatriz Pioli, quien hizo un completísimo y pormenorizado informe sobre el estado de situación no solo de las rutas mencionadas, sino del resto de las rutas y caminos, y apuntó a la necesidad de que las obras que se ejecuten sean de calidad y los controles sean rigurosos. Esta postura de la concejal Pioli fue respaldada por la unanimidad de los concejales. Bueno, señor presidente, como acabamos de escuchar, este proyecto de resolución es en realidad un reclamo que se hace sobre el estado de las rutas. Cuando comenzamos a tratar esta resolución, surgió en primera instancia el estado de nuestras calles, de las calles de nuestra ciudad, por lo que voy a hacer una breve referencia, no es que me estoy yendo del tema, sino que voy a hacer referencia, porque creo que las distintas gestiones que han ido pasando han hecho pavimento de distintas formas, por medio de consorcios, por medio de programas, de planes nacionales, provinciales, todo tratando de que nuestra ciudad se pueda comunicar con una red vial de la mejor manera posible. Sabemos que en estos momentos no está bien, por lo que instamos a nuestras autoridades a trabajar para mejorar nuestras arterias viales, y que sabemos que están en agenda, así que seguramente cuando comience a normalizarse todo esto después de la pandemia, veremos el comienzo de los trabajos. Si se continúa con el bacheo, que acá tenemos una diferencia, nosotros estamos haciendo un reclamo por la precariedad que se dan los bacheos, y en nuestra ciudad, a lo largo de las distintas gestiones, los bacheos han sido duraderos. Aclarado esto, creo que esta resolución nace a raíz de la escasa durabilidad que tienen nuestras rutas. Rutas con poca antigüedad y que están destruidas. Lo que nosotros pedimos en esta resolución, y que creo que nosotros somos la voz de mucha gente que pide lo mismo, porque estos son reclamos que vemos a diario. Calidad de obra, control. Estas obras se hacen con el dinero de todos los entrerrianos, de nosotros y toda la gente que aporta. Estamos hablando de mantenimiento, pero de un mantenimiento como corresponde, duradero. Si nosotros
miramos las redes o miramos los diarios, bueno, todos los medios de comunicación de la zona, vemos que los reclamos son constantes. Y yo me voy a referir a uno que creo que aquí todos nos vamos a acordar. En noviembre del 2019 hubo una docente que hizo un reclamo junto a un grupo de vecinos. Ese reclamo fue compartido porque ella puso fotos del estado de la ruta y alguien que trabaja en un medio local lo compartió el 13 de noviembre y le puso: preocupa a vecinos y automovilistas que circulan por ruta 20 desde el cruce de la ruta 39 y 20, zona Basavilbaso, pasando por Líbaros, San Marcial, Las Moscas, Domínguez, llegando al cruce con la 130 en la zona de Villaguay, dado que el deterioro de estos últimos días es alarmante y por momentos, ante apariciones de pozos en forma sorpresiva, se pone en peligro extremo la transitabilidad en la región, en todo el trayecto. Desde este humilde espacio, trabaja en uno de los medios locales, alertamos a quienes la circulen, tomen las precauciones correspondientes. A pocos días de haber hecho el reclamo junto a los vecinos, porque esta docente debía transitar la ruta 20 para llegar a su escuela, sufre un accidente y fallece. Creo que todos nos acordamos de ese reclamo, que por el momento, bueno, toma mucha... nos hacemos muchos problemas o nos preocupamos y después con la diaria nos olvidamos. Y yo creo que estas son las cosas que no debemos olvidar. Y así como pasó esto, creo que todas las noticias que vemos y que vemos a diario, porque los otros días cuando tratábamos en comisión, si nos fijamos las fechas en los diarios o en lo que salen las noticias, vemos, por ejemplo, esta noticia es del 25 de noviembre. La del 27 de noviembre dice: el gobierno, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, continuará este jueves el trabajo de bacheo programado en la ruta provincial número 20, hasta la localidad de Las Moscas, acceso a Santa Anita, tramo ruta provincial número 39 en el departamento de Uruguay. O sea, las noticias de bacheo son constantes. No sabemos si es un rebacheo, si es baches nuevos, como lo decíamos los otros días. Creo que es un bache nuevo, acá mismo lo hablábamos, y no sabemos. Eso es lo que nos preocupa. La mayoría de los bacheos son muy precarios. En nuestra zona, por ejemplo, acá cerquita, frente al destacamento de vialidad, tenemos muchos huellones, ondulaciones en la ruta, que son peligrosos en días normales, ni hablar cuando esas prácticamente bateas están llenas de agua. Un arreglo que tiene poquísimos años, poquísimos. Un arreglo que quizás ahí no fue tan profundo, pero sí a pocos metros. Y si escuchamos el audio del responsable de la empresa, decía que consiste en el retiro de parte de la capa asfáltica para poner una capa de 5 centímetros, que esto da durabilidad. Y el informe decía, con la inversión provincial que supera los 108 millones de pesos, 108 millones de pesos, continúan los trabajos de rehabilitación de la ruta 20, desde su intersección con la ruta 39 en el departamento de Gualeguaychú, da el nombre de la empresa que realiza el trabajo, y dice que se contemplan trabajos de fresado para borrar abollamientos, bacheos superficiales y la ejecución de una carpeta asfáltica de 5 centímetros en el tramo de 9 kilómetros de extensión entre Arroyo Malo y la intersección con la ruta 39. Un tramo totalmente nuevo, y para que no se diga que estoy hablando de más, tenemos la inauguración de ese tramo, 10/3/2019, o sea, 2 años. Bordet inauguró la obra de rehabilitación de la ruta provincial 20 en Urdinarrey. Bueno, y habla del tipo de obra y todo esto que yo acabo de leer, y ahí está nuestra preocupación, la escasa durabilidad. Si vemos el cruce 39-20 frente a la zona de termas, también cualquiera de nosotros puede observar
la colocación de las torres para las luces de prevención. Ya están perdiendo el color las torres que son amarillas y negras, y jamás se les colocó las luces de prevención. El accidente que ocurrió hace unos días quizás se hubiese podido evitar porque lo que había era muchísima neblina y imposibilitaba a esta persona que no conocía la zona saber que estaba llegando a una pequeña rotonda. Tenemos torres antes de la entrada a la línea 23, viniendo desde Gualeguaychú, frente al parque termal, frente al cruce, pero nunca se le puso la iluminación que corresponde. También aquí en nuestra ciudad tenemos el problema de lo que es el acceso, que fue arreglado, emparchado, nunca se inauguró, con muchísimas falencias, y donde hay muchísimos reclamos, muchísimas gestiones desde el municipio para que se dé desde Vialidad una solución definitiva. O sea, y hay una comunicación permanente con el zonal de Vialidad. Eso también hay que destacarlo, porque es una comunicación muy buena y permanente. Entonces, creo que nos volvemos a preguntar dónde está el dinero de nuestros impuestos, si se está invirtiendo como corresponde. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué hago hincapié en que hay buena comunicación con el zonal? Hace unos meses, como concejales, hacíamos un reclamo del pastizal a la orilla de la ruta y que realmente había que cortarlo porque ya era un peligro, porque no dificultaba la visión. Cuando se habla con Vialidad, plantea que sí que se podía realizar, pero sí el municipio proveía el aceite necesario para el motor del tractor, que no hubo problema, se proveyó. Pero esto habla a las claras, creo, de un estado de abandono y de lo que vemos a diario en los semanarios, cuando en la prensa escrita por ahí se sacan notas y se habla del vaciamiento de Vialidad provincial. En una entrevista radial que le hace un medio local al responsable de la zonal, habla donde cuando se le pregunta al presupuesto lo trata como un tema complejo, con recursos en disminución, que complican los trabajos planificados y la reparación de las maquinarias. Maquinarias muy antiguas, con vida útil muy cumplida, lo dice el zonal. Y aquí creo que es donde debemos preguntarnos, porque esa maquinaria justamente es la que se usa para los caminos vecinales, los caminos de la producción. Y aquí debemos hacer una aclaración, porque los vecinos que tenemos la suerte de pertenecer a los consorcios camineros, que están a cargo de vecinos ad honorem, donde el sueldo lo tienen los maquinistas, la gente que trabaja como corresponde, pero creo que vecinos que conocen la problemática y conocen la importancia del mantenimiento de un camino y que llevan adelante esta tarea con responsabilidad. Los que tenemos, la suerte de pertenecer a un consorcio, tenemos caminos con buen mantenimiento, caminos que se reparan luego de cada lluvia, caminos que se trabajan en el verano y se preparan para estar bien en la época de lluvia. Ahora, pobre el resto, ¿no? Y yo quiero aclarar, esa gente que maneja los consorcios no cobra responsabilidad funcional, como cobran algunos funcionarios de Vialidad. Sí, repito, conocen la importancia de los caminos rurales, caminos que permiten sacar la producción. Ahora, pedimos por aquellos que no tienen la suerte de pertenecer a un consorcio y que sufren estas problemáticas. Y esta situación, reitero, se da
en toda la provincia. Si vemos los medios de comunicación, eso queda claramente reflejado. Así como pasa esto de los caminos vecinales, venía hablando de las rutas, y creo que toda la trama vial provincial sufre esta problemática, porque reitero, es lo que reflejan los medios. Y así como hoy, desde este Consejo, nosotros estamos haciendo este reclamo, esto ya ha sido motivo de la preocupación y de muchísimos reclamos más, como por ejemplo, por la resolución 15 del 2016, donde de este cuerpo se hace un reclamo por los reiterados accidentes automovilísticos en el cruce de Ruta 20 y 39. También desde el HCD de la ciudad de Urdinarrain se hace un reclamo y se pide a todos los municipios que están a la orilla de estas rutas que se sumen a este reclamo. Distintos funcionarios, hay distintas expresiones en todos los medios escritos. A través del tiempo, ¿no es cierto?, años 16, 17, 18, en enero del 2018, 5 de enero, la administradora de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, recibió al diputado provincial Silvio Valenzuela para evaluar y programar obras en los caminos del departamento de Uruguay. Con esto quiero mostrar que todos, sea el color político que sea, se han preocupado por esta situación. Y en esta noticia donde interviene el diputado Valenzuela, dice que una de ellas consiste en la reparación de la ruta provincial número 39, la cual ha sido objeto de constantes denuncias provenientes de los vecinos de la localidad que une por su lamentable estado. Y la noticia continúa diciendo, una obra que aún no se ha inaugurado y que desde hace un tiempo viene provocando indignación y malestar, ya que presenta un breve tiempo en su ejecución y sorprende el mal estado de la misma, girando la sospecha en torno a varios funcionarios públicos de vialidad que han suscrito las respectivas certificaciones de obra. Porque nosotros insistimos, señor presidente, en el control, porque en estas obras hay certificaciones. Luego, con fecha 9 de enero, hay un reclamo del señor Gustavo Ein, que también se expresa más o menos lo mismo, donde las cosas se han hecho mal en la inspección de la obra. La ruta 20, que una Belvaso con Villaguay, da vergüenza ajena porque tiene 5 años y tiene cráteres que se están emparchando, no se puede creer. Pero todo esto, señor presidente, nos preocupa porque termina en accidentes que le cuestan la vida muchísimas veces a vecinos, o le cuesta, como pasó hace unos días, perder la movilidad que tienen para trabajar. Lo que queda reflejado acá es que es una problemática que nos preocupa y nos ocupa a todos. El tema es que sería bueno que llegue a los responsables y que también se sientan tan preocupados como nosotros. Y yo hoy decía que hay muchos vecinos que se expresan por las redes sociales por la rotura de los vehículos, de las llantas, y nosotros quizás los naturalizamos. Pero hace unos días se expresó una vecina que en una oportunidad ocupó un lugar en el Consejo Deliberante, y realmente a mí me llegó y mucho, y la voy a leer. Insólito, dice. Desde el mes de marzo estoy viajando a Paraná por razones de salud y ya he cambiado 5 cubiertas de mi vehículo por rotura debido a los cráteres existentes en la ruta 39. Distintos sentimientos me invaden: impotencia, bronca, tristeza y agradecimiento a Dios por estar viva. Ojalá que esto lo lea alguien que pueda hacer un reclamo ante quien corresponda. Bueno, ojalá el reclamo nuestro, después de haber leído esto, llegue a quien corresponda. Y cuando tratamos el tema en comisión, surgió una idea que nos pareció buena y que la charlamos, y que puede ser también más allá
del escaso control en la construcción una de las problemáticas. Y fue el tema de la balanza, la sugerencia de la utilización de balanzas. O sea que tenemos dos cosas, quizás por un lado la falta de control de construcción y por el otro lado la falta de control en cuanto al peso. La verdad que a mí me pareció una buena idea, pero como digo, cuando uno empieza a leer y a informarse, se encuentra con algo que realmente me decepcionó y bastante, y por eso lo traje al recinto. Con fecha del 26 de septiembre de 2019, hay una problemática en un medio provincial que dice que el objetivo, o sea, la utilización de balanzas, lo voy a leer en partecitas, es impedir que las vías que conforman la trama vial de la provincia se destruyan, rompan, partan o fracturen por el sobrepeso. En consecuencia, prolongar la vida útil de las rutas y caminos de nuestra provincia, como así también evitar accidentes viales. La verdad, es parte de lo que nosotros pedíamos. Pero a lo largo de la noticia dice que la Dirección Provincial de Vialidad adquirió 39 balanzas para ejercer los contralores en el peso del vehículo y su carga. Sin embargo, desaparecieron 28, desconociéndose si las mismas fueron vendidas, robadas o simplemente extraviadas. De las 11 que sí están llamativamente, solo una se encuentra operativa, es decir, homologada para cumplir con su función. Entonces vemos que esto tampoco funciona, porque dice, hoy es conocido públicamente que existen rutas destruidas y sumario por las irregularidades de la ejecución de las obras, pero gran parte de las roturas son por sobrecarga. Seguimos buscando y leyendo, 7 de mayo del 2021, denuncia más irregularidades multimillonarias en el negocio de las balanzas. Y esta noticia dice, este martes ingresó a Dirección Provincial de Vialidad el expediente sobre el seguimiento de la auditoría realizada en el Departamento de Control de Carga, que tiene a su cargo el manejo de las balanzas en diferentes puntos de la provincia. Y se vuelve a reiterar a lo largo de la noticia parte de lo que se destaca en la otra. Bueno, no todo es malo, y con fecha del 7 de julio de 2021, gracias a Dios y para alegría mía, encuentro que un informe de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, dice, este martes se realizó una reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transporte presidida por el diputado Uriel Brutbacher de la Unión Cívica Radical. Diputados trataron el proyecto de ley que establece que toda ruta o camino de jurisdicción provincial a pavimentarse deberá contar en el tramo que correspondiere con un sistema integral de control permanente que incluya plataforma de pesaje dinámico y estático para el pesaje de transporte vehicular de cargas. Bueno, la verdad, esto me alegra porque por lo menos parece que es una lucecita de esperanza, entre tanto lo otro que leí, de que podamos contar con pesaje en las rutas. Y para finalizar, creo que debemos reiterar el pedido de control de obras. Eso da calidad, calidad implica durabilidad y seguridad para quienes transitan por las distintas rutas de la provincia, pero para que esto se dé, debe haber buena administración y control. Se necesita que el presupuesto de vialidad se invierta como y dónde corresponde. Y creo que se necesita también establecer prioridades, porque mientras todo esto sucede, digo, lo del bacheo precario, lo de la mala construcción, por expresarlo de una manera, en las rutas, la escasez de insumos, los destacamentos con la mayoría de la maquinaria rota, esperando para las reparaciones, o a la espera de gasoil o aceite para poder funcionar, o a la espera de algún repuesto, observamos que mientras todo esto pasa, desde Vialidad Provincial hay licitaciones, como por ejemplo 5 millones para un vehículo 0 kilómetros. O
seguramente para algún funcionario. Leo esta, 2 o 3, nomás no me estoy yendo del tema, pido disculpas. O de casi 13 millones para una fumigación. No me quiero ir del tema, solamente pedir, para finalizar, a quien corresponda que de una vez por todas se trabaje en serio y por el bien de todos los entrerrianos. Nada más, señor presidente. Gracias, señor. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM